Los grandes descubrimientos, medicina botánica, astromedicina, astrología, astronomía, nutrición natural, terapias alternativas, enigmas del pasado, regresión de vidas pasadas, ufología, entrevistas de relevancia internacional y muchos temas más. Si de las semillas que arrojamos a la tierra con nuestro programa germina solo una, entonces ese nuevo ser será parte de una nueva humanidad y la tarea estará más que cumplida. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas. Por esta radio, FM Álvarez Comunitaria 100.9. 100.9. El siguiente programa está impulsado por Juan Carlos Canizo, delegado general de Argentina, designado por la Red Mundial Internacional OMDIMAR. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas, con la conducción de Susana Macdef y la participación del investigador botánico Juan Carlos Canizo. Esta es una producción de EON City. Aquí comienza Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas. Buenos días a todos. Mi nombre es Susana Macdef. Estamos con ustedes todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Buenos días amigos, mi nombre es Juan Carlos Canizo. Es un placer estar con ustedes para informarlos. Nuestros programas son editados como videos y los pueden ver en YouTube con el nombre de nuestro programa y en nuestros Facebooks Medicina Marina, Espacio, Herbaria, Medicina Marina con M mayúscula, Herbaria con H mayúscula y Mensajeros del Alba, Mensajeros con M mayúscula y Alba con A mayúscula. También son transmitidos por Canal 3 de Aire todos los viernes a las 18 horas. Damos comienzo a nuestro programa. Vamos a presentar una nota en la que se evalúa cuáles pudieron ser las razones de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Hace décadas que no se resuelven los temas de abusos sexuales en el Vaticano y las internas entre cardenales para determinar las políticas a seguir motivó a que muchos fieles emigren a otras creencias. Pero lo que más le ha preocupado al entorno del Papa es la decisión que ha tomado en el año 2008 de que ya es hora de que el mundo conozca la verdad sobre el origen de la humanidad y los extraterrestres. El Papa Benedicto XVI será recordado como el hombre que impulsó al mundo de los cristianos y de todas las demás religiones y creencias a tomar conciencia de nuestro verdadero origen, abriendo las puertas al mundo de los creyentes para que hagan una gran transformación y puedan ser parte de los nuevos tiempos de intercambio con otros mundos, en el que las religiones solo serán recordadas como la etapa previa a la evolución, al igual que el mundo de los ángeles, que siempre fueron ni más ni menos que extraterrestres. De esta forma, el Papa Benedicto XVI ha retractado al Vaticano de todo el daño que hizo desde el inicio de los tiempos. Lo que están viendo ahora es la renuncia del Papa. Minutos después de su renuncia, las cámaras que están colocadas frente al Vaticano, que monitorean las 24 horas, tomaron estas imágenes. 2 rayos caen sobre la basílica. Cabe preguntarse si es obra de razas extraterrestres que anuncian la caída de las religiones.
70 víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica belga pretenden llevar a los tribunales a la jerarquía eclesiástica vaticana. En Bélgica hay registrados más de 500 casos de estos abusos por ministros católicos acumulados durante décadas. Los denunciantes han dado una rueda de prensa en la que han pedido una compensación y medidas preventivas para evitar nuevos casos como los que también se descubrieron en Irlanda, Estados Unidos y Alemania. El Vaticano tiene una enorme responsabilidad en el daño causado a todas las víctimas porque no intervino cuando tenían que haber sabido todo el daño que hacían estos sacerdotes. No hicieron lo correcto. Hubo instrucciones además por parte del Papa para que estas cosas se acallaran y silenciaran. Benedicto XVI, en calidad de jefe de Estado, no podría ser llamado a declarar, pero sí buena parte de los dirigentes de la Iglesia en el Vaticano y Bélgica. Hace poco el Papa se disculpó por los abusos y recomendó a sus ministros que avisaran a la policía sexualmente durante su niñez por el reverendo Lawrence Murphy en la escuela para sordomudos St. John's. Los hechos habrían ocurrido entre 1950 y 1974. En 1990, 2 obispos en Wisconsin le pidieron al Vaticano que les dejara manejar el caso. El principal colaborador del entonces cardenal Ratzinger permitió que Murphy continuara como sacerdote, pero sin oficiar misas fuera de su diócesis. El arzobispo de Milwaukee, Jeremy Listicky, pidió perdón por la manera en que su arquidiócesis manejó la situación. Listicky defendió al Vaticano diciendo que los errores se cometieron en Milwaukee y no en Roma. Lawrence Murphy murió en 1998. Por otro lado, el Vaticano está creando una estrategia de defensa legal para evitar que el Papa sea interrogado por abogados en Estados Unidos sobre un caso de abuso sexual a 3 hombres en el estado de Kentucky. Los denunciantes alegan negligencia por parte del Vaticano. En Alemania, el Papa es mencionado en el caso de abuso a varios niños por parte del reverendo Peter Hüllermann en la ciudad de Essen. Después de la denuncia, Hüllermann fue transferido a la arquidiócesis de Múnich en 1980 y se sometió a terapia, pero regresó a trabajar con jóvenes. Un vocero del Consejo Diocesano dijo que el Papa, quien entonces dirigía la arquidiócesis de Múnich, nunca mencionó que Hüllermann estaba acusado de abuso sexual. La diócesis dice que Ratzinger sabía de la transferencia, mas no que Hüllermann había vuelto a trabajar con jóvenes. Hüllermann fue acusado de abuso en 1986, continuó trabajando en varias diócesis, pero fue suspendido este mes. Y otro caso es el del padre mexicano Marcial Maciel, que fue acusado de abuso sexual en la congregación de los Legionarios de Cristo y de tener hijos con 2 mujeres. El Vaticano inició la investigación de las denuncias en 1950. En 1998, 9 ex seminaristas acusaron a Maciel de abusos cuando eran jóvenes en España e Italia. La Congregación de la Doctrina de la Fe, que estaba bajo la dirección de Ratzinger, inició otra investigación en 2004, pero en 2006, cuando Ratzinger fue elegido papa, el Vaticano le ordenó a Maciel dedicarse a la vida de oración y penitencia. Marcial Maciel murió en el 2008. Pasamos a nuestro... Seguimos con noticias internacionales. Pese a que Julian Assange se mantiene en prisión, su sitio, Wikileaks, continúa haciendo noticia por las filtraciones. Esta vez los cables difundidos afectaron directamente al Vaticano, aunque la Santa Sede de inmediato se encargó de restarle importancia a la información. Pese a los obstáculos, Wikileaks sigue haciendo de las suyas, sin importar la caída de sus servidores y la eliminación de sus nombres de dominio en la web, e incluso a la detención de su creador en Londres. Este polémico sitio continúa filtrando información clasificada que mantiene a Estados Unidos en jaque con varios países del mundo. Un robo de cables diplomáticos que el presidente norteamericano Barack Obama repudió públicamente, clasificándolo de deplorable y que lo mantiene trabajando a toda máquina por recuperar la confianza de varias naciones, a las que ahora se suma el Vaticano, luego que uno de los últimos documentos difundidos por el sitio revelara una dura crítica hecha en el 2009 por la representante diplomática de Estados Unidos en Roma, que apuntaba al mal manejo comunicacional de la Santa Sede, mientras que otra publicación que se remonta al 2002 revela desconfianza por parte del gobierno norteamericano con el alto mando del Vaticano, que aún albergaría sentimientos antisemitas, filtraciones a las que la Santa Sede restó importancia y pidió tomar con prudencia. Wikileaks también dio a conocer archivos que perjudican la imagen de la Iglesia Católica tras haber impedido que algunos funcionarios colaboraran en la investigación sobre abusos de menores.
Zancadillas a la diplomacia mundial defendidas por un peligroso grupo de hackers de Londres, conocidos como los Anonymous, que amenazaron con sabotear los sitios web gubernamentales si es que Julian Assange es extraditado a Suecia, donde no solo sería procesado por Wikileaks, sino también por un presunto abuso sexual, una decisión que la justicia británica dará a conocer. Escucharemos a quien fue el vocero principal del Papa Benedicto XVI, Corrado Balducci, hablándole al mundo de los extraterrestres y su implicancia en la historia de la humanidad. En relación con la ufología, es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Porque negar todo tiene una serie de inconvenientes. De los discos voladores, como se trata y cómo se entiende en la ufología, va inmediatamente ligado a alguien que debe o guiarlos dentro de los mismos o bien a distancia, no lo sé, seguramente con algún tipo de ciencia que nos es desconocida. Incluso la crítica más severa ahora no puede agotar todos los testimonios que existen alrededor, tanto de los avistamientos ovni como de los llamados fenómenos de contactismo, de aquellos que tienen contacto con extraterrestres. Desde el punto de vista de las escrituras, la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, no habla ni en positivo ni en negativo. No dice ni que hay otros mundos habitados, pero tampoco dice que no haya otros mundos habitados. Aquí Corrado Balducci no dice la verdad, porque pretende ir despacio con la información que le va dando a la humanidad para que vayan asimilando de a poco que nunca hubo un Dios creador universal del hombre, sino una simple raza extraterrestre avanzada que experimentó con nosotros y en la que formaron parte muchas otras razas. Él sabe muy bien que el Viejo Testamento fue hecho a partir de las tablillas sumerias decodificadas por Zecharia Sitchin, en las que los sumerios obedecieron las directrices de los Anunnakis, nuestros padres genetistas celestiales de otro mundo. En el libro del 11º planeta, escrito por Zecharia Sitchin, están todas las pruebas de cómo los Anunnakis hicieron el primer Adán y la primera Eva. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, claramente está diciendo que su alma venía de otro planeta, y más precisamente de la estrella Sirio. La historia de la Tierra no fue más que una guerra de dioses entre sirianos y nibiruanos, o Anunnakis, en la que Jesús quiso que la humanidad adorase a un Dios universal y no a un Dios Anunnaki. Admitiendo un mínimo de verdad, es decir, que algunos casos, también en el caso de la existencia, no se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos, de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. He aquí. Y admitido esto, precisamente se puede pensar que tienen una ciencia superior, han hecho un mayor progreso que nosotros, si se están manifestando a nosotros. Los extraterrestres tienen cuerpo como nosotros. Los extraterrestres en estos ovnis, lo estoy diciendo en un sentido amplio, debe haber gente dentro del vehículo. Lo estoy diciendo en un sentido amplio, debe haber gente dentro del vehículo. Y lo más difícil de pensar por nosotros es que los controlan a una gran distancia enorme. Y no es fácil que se dejen ver por la gente de la Tierra. Así que lo más probable y lógico es que vayan dentro. Tendrían que tener un alma como la que tenemos nosotros. La chiamiamo anima. Gli UFO, io non ho mai parlato con un UFO, non ho avuto
Tendrían que tener un cuerpo como nosotros. Si no, serían ángeles. En estos últimos 150 años han aparecido en sucesión y con un ritmo creciente y de rápida difusión dos tipos de manifestaciones, de fenomenologías bien diversas entre ellas, pero ambas totalmente interesantes, controvertidas y sobre todo fascinantes, tanto como para dividir a la opinión pública en dos posiciones opuestas. O bien todo es real, o bien todo es falso. Se trata de la parapsicología, la cual se llamó durante mucho tiempo metapsíquica, y también la ufología. No nos debe sorprender esta posición. Esto se refiere solamente a las reacciones, a los comportamientos del público de frente a los dos tipos de fenómenos, obviamente que son totalmente diferentes. A un último nombre, el profesor Emilio Servadío, quien fue mi guía y mi maestro. Uno, la sigla OVNI, primero que nada, es decir, objetos voladores no identificados, la uso aquí en un sentido más amplio, o bien más completo, tratando de comprender la existencia de seres que viven en otros planetas. Debe existir. Y cómo esta verdad no se contrasta en lo más mínimo con nuestra religión. Cuando Balducci decía que no se contrasta con nuestra religión, se olvidaba que decía que necesitamos de ello, incurría en una contradicción y demostraba que Dios no alcanza. En efecto, ahora ya son muchísimas y en continuo crecimiento las testimonianzas que se refieren a los famosos discos voladores, o bien astronaves, así como a los extraterrestres. Y se trata incluso de personas calificadas, cultas, y que tal vez al principio eran incrédulas. Hay centenares de millones de testigos en todo el mundo que juran haber visto por lo menos una vez un ovni. Incluso hay también muchas, aunque si son inferiores como número, los testimonios de los que se llaman a sí mismos contactados. El día de hoy se puede afirmar que estos superan inclusive el 1.000.000 de personas y van aumentando incluso en proporción lo decía, con los avistamientos de los contactistas, es decir, el alma y el cuerpo. Los ángeles, para regresar al argumento, como seres puramente espirituales, están donde quieren estar, y en los raros casos en los cuales se manifestaran, no tienen ni tendrían ninguna dificultad para asumir un cuerpo visible. La Virgen, en esas poquísimas ocasiones en las cuales trató de ponerse en contacto con la humanidad, episodios muy excepcionales y que tienen que probarse en cuanto que sean veraces, continúa escogiendo otras formas para decirnos y comunicarnos su afecto de madre. Cuando Balducci dice, en esas poquísimas ocasiones que la Virgen trató de ponerse en contacto con la humanidad, episodios muy excepcionales que tienen que probarse en cuanto a que sean veraces, y continúa escogiendo otras formas para comunicarnos su afecto de madre, está sugiriendo que las apariciones son de extraterrestres proyectando hologramas y los vamos a mostrar en videos. Para manifestarnos sus premuras, para comunicarnos sus maternos reclamos, o bien para darnos sus dulces regaños.
Aquí estamos en el campo de las apariciones. Los ángeles, como ya dijimos, y Balducci lo sabía bien, son extraterrestres. Tienen cuerpo y no son espirituales, pero sí están donde quieren estar con sus pequeñas naves, guiando los sentimientos de cada ser humano y provocando los milagros que necesitan ver, como hacer llorar o sangrar una virgen o provocar su aparición. Vamos a leer. Nosotros efectivamente representamos la ínfima especie de las personas humanas, siendo por naturaleza más inclinados al mal que al bien. Aquí me viene espontánea una pregunta. ¿Es posible, dado este punto que es importante y estos mundos infinitos? 2. Más. La existencia de otros planetas habitados no solamente es algo posible, sino que además es verosímil. Ecco, la segunda consideración. Existe en efecto demasiada distancia entre los ángeles, que son seres puramente espirituales, y nosotros humanos, compuestos de espíritu y de materia, es decir, de alma y de cuerpo, pero de un alma que actúa sirviéndose del cuerpo como un instrumento. Y por lo tanto es verosímil que esta enorme distancia entre nosotros y los ángeles venga de alguna forma reducida por la presencia de seres que, incluso teniendo un cuerpo, el alma siempre esté menos condicionada en su forma de actuar inteligente y volitivo. Aparece verdaderamente difícil pensar que en la creación de seres inteligentes y volitivos, compuestos por alma y por cuerpo, Dios se haya limitado solo a este pequeñísimo planeta Tierra. Y finalmente, 4, la cuarta consideración teológica. Además de ser posible, verosímil y probable, la habitabilidad de otros planetas la vería incluso deseable. Estos eventuales habitantes, en forma no experimental, podrían ser para nosotros una protección, una ayuda, especialmente en nuestro camino espiritual. Y sin duda continuarán siéndolo sobre todo hoy, viendo nuestra creciente disminución de religiosidad. Si analizamos detenidamente sus palabras, cuando dice que sería deseable que estuvieran habitados otros planetas, está sugiriendo subliminalmente el traslado de una parte de la humanidad hacia otro mundo. Cuando dice estos habitantes en forma no experimental, está queriendo decir que no por ayudarnos en el traslado a otro planeta experimentarían con nosotros. Y cuando dice que nos ayudarían en el camino espiritual, se refiere a transformar este camino en el que ya no hay alabanzas a Dios, sino el despertar de la conciencia. Por eso remarca la disminución de la religiosidad. Sí, estos ovnis nos van a ayudar, queda claro, especialmente en el mundo, en este mundo que va aumentando cada vez la crisis doctrinal. Estos seres, en fin, no pueden no preocuparse y tampoco no interesarse por el problema ecológico de nuestro mundo, previendo, o incluso mejor que nosotros, que sobre el camino que hemos tomado, esto terminaría, claro que esto con un poco de tiempo se volvería invivible. He aquí el por qué se desea que esto pase, porque podrían ellos rezar, porque podrían ayudarnos en
en que no nos volvamos y que no caigamos en el camino mal y que no nos volvamos en un mundo invivible, porque si vamos adelante con esta forma de vivir, es cierto que cuando comenzarán a aumentar las superficies heladas, vamos a unir este rompecabezas que está en clave, lo que crearía la disminución de la religiosidad en forma drástica sería el traslado a otro planeta, que llevaría a los seres humanos a rever sus conceptos preestablecidos de cómo han entendido la vida hasta hoy. Por eso dice, estos seres nos vienen a ayudar, y cuando dice, nos volveríamos un mundo invivible, y menciona las superficies heladas, está haciendo referencia al congelamiento del planeta, razón suficiente para una evacuación, haciendo una elección de seres humanos. Sobre este argumento poseo varios mensajes de un contactista de Nicolosi, allá en Catania, Eugenio Siragusa, persona de absoluta seriedad, pero que lamentablemente ha fallecido. En 1950 Eugenio Siragusa había previsto la contaminación atmosférica. Aquí estamos hablando de previsiones, estábamos hablando de una contaminación atmosférica que si vamos hacia adelante con esta, incluso el mundo se va a volver completamente invivible. ¿Cómo se puede conciliar la existencia de estos seres, es decir, la existencia de los ovnis de otros planetas habitados, con la redención del Cristo? Esto no es un problema. San Pablo, en la primera carta a los colosenses, dice que el Cristo es el centro y en la cabeza de la creación del universo. No existen, por lo tanto, mundos que no tengan una referencia a Él, que Cristo, como verbo encarnado, ejercita su influjo sobre todos los posibles planetas habitados. En relación con otras frases que orientan a favor de los ovnis, me limito a citar dos de ellas. Tomo la primera del Salmo 95, que en su versículo 11 afirma: gozan los cielos y se exalta la tierra. La segunda, estamos hablando de los cielos, es decir, se entiende claramente los extraterrestres ahí, se entiende eso. La segunda, si no, entonces esta frase sería vana completamente. La segunda está en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10 y versículo 16 está escrito: tengo otras ovejas que no son de este redil. También, Dios mío, de este redil que está lleno de citas, está la Biblia llena de citas, los evangelios que hablan de esto, etc. También es necesario que yo conduzca a esas ovejas. Y esto es una prueba propia clarísima, que está diciendo que tengo otras ovejas, pero también aquellos que habitan en otros planetas. No sé de qué está hablando. Estamos hablando de seres como nosotros, como ya lo hemos dicho repetidamente, que tienen una parte espiritual y que tienen una parte material, un alma y un cuerpo. En cuanto a su actitud favorable a la existencia de otros planetas habitados, si no es dedicando el último domingo del año litúrgico a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Veremos ahora una entrevista del periodista y conductor español Iker Jiménez del programa Cuarto Milenio a la periodista Paloma Gómez Borrero, quien trabaja desde hace 40 años en el Vaticano como periodista acreditada. La historia que va a relatar eriza la piel del más escéptico. Pues sí, me parece que puedo contarte algo. Y si yo te digo, por ejemplo, después, de tantos viajes, 104 viajes me decías, ¿no? 104 viajes con Juan Pablo II. Y ahora me parece que son 6 con Benedicto XVI.
Con Paloma podríamos hablar de el Archivo Vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas, pero hemos elegido una que, fíjate qué curioso, Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, te habían oído contar en alguna ocasión. Vamos a contar, quizá, yo no sé si La cara y la cruz, otra historia incluso mucho más dramática, Paloma, por lo menos esta sí que daba susto, lo que vamos a contar después en unos minutos, ¿no? ¿Te refieres al maligno? Al maligno. Sí, eso es más inquietante. Bueno, pues vamos a contarla aquí en unos minutos. Paloma, que ha estado tantos años en el Vaticano, que lo conoce palmo a palmo, que conoce lo que se respira en cada esquina, cada historia, quizá cada archivo secreto que nosotros no conocemos y que le preguntamos. Tampoco te pases. Otros momentos que empiezan el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Monseñor Corrado Balducci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos en muchos idiomas. No me cuentes más, Paloma. No me cuentes más, por favor. Demonólogo del Vaticano y luego una experiencia de la gran periodista Paloma Gómez Borrero, aquí en Cuarto Milenio. Hablamos de Corrado Balducci y a mí me gustaría antes que presentásemos al personaje, un demonólogo vaticano. Un demonólogo es una persona que estudia la influencia, el poder, la forma, digamos, que a lo largo, desde la época de Cristo, a Cristo se le presenta el diablo para tentarle, y se llaman demonólogos, es decir, expertos en demonología. Y yo tenía que hacerle una entrevista que me pidieron, entonces yo me fui a su casa para hacerle la entrevista, que fue muy larga, 2 horas, con lo cual fueron 2 cintas de 1 hora cada una, que grabé. Mientras él hablaba, yo tomaba notas para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio. ¿Cómo era el lugar de la entrevista, Paloma? Y era en su casa. Me la imagino llena de libros de demonología. Todos los libros, que son un poco inquietantes. Claro, yo recuerdo el fotógrafo, porque le he hecho varias entrevistas a Monseñor Balducci, y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido y llevé a un fotógrafo, y el fotógrafo entró en la biblioteca y a los 2 o 3 minutos salió porque estaba sintiéndose mal. Yo decía, yo noto algo, que no puedo estar aquí. Hizo unas fotos, pero no hizo todas las que quería, porque él empezó a encontrarse que ahí había algo raro, que no podía resistir. Claro, libros, imagino, con siglos algunos de ellos. Sí, te digo, él tenía un crucifijo encima de la mesa. Él me dijo, eso sí, dice, de alguna manera, el maligno prefiere que nadie crea en él, y de esa manera, pues es más fácil poder influir, ¿no? Y me acuerdo que me marché un poco impresionada de todas las cosas que había contado y puse todo en una mesita que tengo en el despacho mío, que es donde tengo el trabajo urgente, es decir, de un día a otro, así. Dije, bueno, yo mañana me volveré a oír las 2 horas y veré. ¿Era de noche ya, Paloma? Sí, cuando yo dejo esto era tarde, por la tarde, y pensé, mañana, pero era de noche, las 9 de la noche o así serían, no 10 de la noche. Yo estaba en mi mesa de despacho, lo otro lo había dejado en esa mesita, y mi despacho tiene un ventanal grandísimo que da a un balcón terraza, y luego una librería que cubre completamente toda la pared enfrente a la mesa, pero completamente, no llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba, que era noviembre, recuerdo, era primeros de noviembre, tenía la ventana un poco abierta, y serían las 9:30, 10 de la noche. Habíamos cenado, cenamos en Italia, se cena antes que en España, y de repente entra un pájaro. Se ha dicho que sí, un cuervo, no sé qué. Yo recuerdo solo un pájaro negro que entra y, sobrevolando por toda la habitación, va dándose golpes y dejándome todo manchado de sangre. Y llamé a todos los de casa, dije, venir, que hay un pájaro herido, y le curamos, porque yo pensé, este se está desangrando, este pájaro se muere. Y al final, después de dejarme de verdad como si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de la librería. Buscamos incluso una escalera, porque digamos que es una librería que tiene como 8 estanterías, o sea, es bastante alta. Y vino mi hijo con la escalera, se subió y estaba el pájaro allí colocado encima. Pero cuando lo va a coger, se mete por detrás, tan estrecho que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared. Y se mete por allí en vertical. Y dijimos, pero bueno, este pájaro está loco, vamos, este pájaro allí no le podemos sacar.
no cabía ni la escoba, porque buscamos la escoba y todo, a ver si así le podemos ayudar, ¿no? Nada y nada. Y ya se acabó la historia y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, digo, trae la caña del portero, al portero, pídele una caña a ver si así puede entrar y sacamos, digo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo. Desde luego muerto, pensé que estaría muerto. Nunca, allí no había nada. O sea, pasamos toda esta caña por un lado y otro, todo. No había ahí pájaro. No había pájaro, no había nada. No había nada, pasábamos la caña. Digo, bueno, pues ahí se habrá quedado. Y entonces me llama, era Luis del Olmo para quien le hice la entrevista, y me dice, Luis, dice, ¿hiciste la entrevista? Me llaman. Digo, sí, pero mira, me ha pasado de todo. Pero ahora no te preocupes, que como fue anoche esto, ahora por la mañana yo recojo todo y mañana ya tienes los cortes y toda la entrevista. Bueno, voy a coger lo que tengo encima de esa mesita y me encuentro que el magnetofón roto. No estaban las cintas, no estaba el bloc de notas y no estaban las fotocopias. Allí no había entrado nadie, todo, y el magnetofón roto, un gancho extraño, porque no le había tocado nadie. Bueno, es que no había habido nadie, de ahí nos fuimos todos a acostar. Y bueno, a no ser que fuera el propio pájaro de un golpe, que ya sería... No, vamos, imposible, y que se llevan el pico también el cuaderno, vamos, no. Y entonces yo busqué, hasta me oí todas las cintas que tenía en archivo, digo, que normalmente todas las cintas tienes el título puesto de lo que es, pero yo ya estaba desesperada diciendo, buscando, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces fui a la librería Vaticana y le dije a don Beleri, digo, ¿tiene usted el libro de Monsignor Balducci, ¿Existe el diablo y cómo identificarlo? Dice, hija, tenía una copia, lo he tenido hasta hace una hora que ha venido un señor y se la ha comprado. Es posible que todo esté pasando. Bueno, mandé el artículo y por lo visto todos los números de esa revista que se mandaron para lo que estaban abonados, no llegó ninguno. Y al cabo de 2 años, en noviembre, no te sé decir si fue el mismo día, eso ya sí, porque es que no lo recuerdo, pero en el mismo sitio aparecieron las cintas encima, las fotocopias y el bloc de notas. 2 años después. Sí, ya no me servían para nada. Entonces sí que yo fui a hacer una entrevista a Balducci, como te digo, aquella vez con el fotógrafo, y entonces sí que se lo dije, digo, monseñor, le hubiera llamado porque me pasó esto. Dice, ya le dije a usted que sería difícil, que pondrían muchos obstáculos para que usted pudiera trabajar. Y eso sí fue. ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Paloma? Tiempo después, como periodista, como persona acostumbrada a trabajar. Yo sí que pensé que de alguna manera no quería que yo hablara o contara, y querría quizá atemorizarme de alguna forma, pero no la verdad que no lo consiguió. Es difícil atemorizar a Paloma. Yo fue una cosa instintiva que tuve, fue como a ver quién puede más, o sea, yo tuve esa sensación, a ver quién puede más, y dije, tú conmigo no vas a poder. ¿Y has vuelto a escribir sobre el diablo? Yo creo que no. Lo que yo no había dicho, yo creo que muy pocas veces lo he contado, eso que 2 años después, porque eso sí que a mí me inquietó. Paloma, ante todo, gracias por estos minutos y gracias por tu labor, con ese entusiasmo, con esa pasión que llega a todo el mundo y que hoy nos ha sobrecogido un poquito. Pues, cada uno ve lo que quiere ver. Cuando la periodista dice, tú no vas a poder conmigo, el maligno sí pudo con ella, porque su nota nunca llegó a tomar estado público y tampoco en esta entrevista quiso decir de qué se trataba. Es obvio que el maligno son los extraterrestres metidos en el Vaticano que no desean que algunas cosas salgan a la luz. El video que van a ver ahora es sobre el contacto extraterrestre que tuvo nada menos que el Papa Juan XXIII en 1961. Relatado después de largos años de silencio por quien fuera su secretario privado, Loris Capoviglia, que aún vive con 97 años de edad y cuenta la historia. Este informe pertenece a la desclasificación de casos ovnis en los cuales el Vaticano, conjuntamente con la NASA, el gobierno de los Estados Unidos, Naciones Unidas y otros países, revelan después de 60 años de ocultamiento la verdadera historia de la humanidad y sus vínculos con seres de otros mundos.
la diffusione della verità rivelata. 1961 y la reveló su secretario personal y asistente papal, lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa, y lo hizo por escrito y lo hizo también un periódico inglés. Y narró más o menos estas palabras. Dice: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín de el Castel Gandolfo una noche del mes de julio del año 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso. Tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped, y sucedió en el lado sur del jardín de Castel Gandolfo. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma absolutamente humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo, y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando, pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía de pie allí, y esto nos comprobó que no era una visión, sino que era un ser completamente de carne y hueso, o que era vivo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan 23, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia. Después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y despegó al Papa, y yo continúa hablando el asistente, continuamos nuestro paseo como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían. Varias veces después de este suceso, su santidad y el asistente caminaron juntos a través del jardín y miraban hacia el cielo. Esta es una experiencia muy impresionante, digo ahora yo, que deja abierto el interrogante para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto, como fue en los tiempos del pasado, bíblicamente, los contactos que tuvo Uriel. Hace ver que en las más altas esferas del Vaticano se preguntan si los extraterrestres ya están aquí. En este sentido, hay que tener en cuenta que existió un acontecimiento a inicios del 2008 que hizo que el Vaticano modificara su postura respecto al fenómeno ovni extraterrestre. Una serie de reuniones secretas que ocurrieron en la Organización de las Naciones Unidas los días 13, 14 y 15 de febrero del 2008, en las que se habló de los extraterrestres. En estas reuniones secretas participaron personalidades como el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente del Vaticano en la ONU. La Federación Europea de Aviación también habló de estas reuniones secretas, y en su sitio presentan que el piloto francés Gilles Laurent fue la fuente de información, puesto que también él participó en estas juntas confidenciales, al igual que el ministro Sir Jan Kerim de la ex República Yugoslava de Macedonia y el investigador Sir John Sawyers. Reuniones en las que la ONU, en conjunto con el Vaticano, preparan un mensaje respecto a los extraterrestres en la Tierra para el año 2013, cuando la humanidad esté más y mejor informada.
Hola Daniel, el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos que dañaron la imagen de la Iglesia. ¿Esta decisión pertenece al propio pontífice o algo o alguien lo habría impulsado? Un elemento clave a tener en cuenta relacionado con la decisión del Papa de hoy es la lucha a muerte dentro de la Iglesia entre las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Son cosas que no vamos a oír o escuchar mucho en los medios de comunicación de masa, pero desde luego es una cosa que va desde ya hace muchísimo tiempo atrás. Explico. El mundo está a punto de cambiarse para siempre. Lo que estamos viendo en directo, la destrucción global de la economía mundial, no es un accidente ni tampoco un error de cálculo cometido a consecuencia de los chanchullos de los políticos. Ya hemos hablado mucho de eso, somos 7.000 millones de personas y la élite necesita reducir la población mundial. Esto ya lo hemos comentado. Por detrás están los poderes fácticos financieros y el Vaticano es una de las empresas financieras más grandes de la historia. Su papel desde siempre ha sido no tanto salvar las almas de los fieles, sino como una entidad financiera librando esta batalla sin cuartel para proteger la riqueza como dado casi durante 2000 años. Igual si quieres llamarlo gobierno mundial o empresa mundial, sea, no tiene importancia, y en este campo el Vaticano es uno de los principales enemigos de algunos de las sociedades secretas más poderosas del mundo, y de ahí viene esta lucha entre el Vaticano, el Papa y la masonería, que está muy infiltrado dentro del Vaticano, y todos están luchando por los mismos intereses, hacerse con el control del mundo. Las almas en este juego es un acto secundario. Ahora la Iglesia, como ya he comentado, está desde siempre infiltrado por la masonería, y algunos de los puestos más importantes últimamente, ¿no?, los últimos décadas, ha sido en las manos de la masonería. Por ejemplo, Benedetto Argentieri, el patriarca de la Santa Sede, Cardinal Agustín Bea, era secretario del Estado y la figura más próxima al Papa con Juan XXIII y Pablo VI, Cardinal Sebastiano Baggio, el prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos. Es una congregación importantísima porque nombra a los obispos nuevos. Además, este tipo era también secretario de Estado con Juan Pablo II desde 89 hasta 92, y así muchísimo y muchísimo más. Y Benedicto XVI era un rival muy incómodo, y no es ningún secreto que había poderes dentro del Vaticano que le querían eliminar. Hasta el mismísimo Papa se ha referido de manera velada a este hecho. ¿Por qué ahora? Bueno, de hecho, según la información que tengo, el Papa quiso dimitir 21 de diciembre del año 2012, y para entender por qué esa fecha, y no, ojo, no tiene nada que ver con el calendario maya, tenemos que entrar en el mundo de oculto y de las sociedades secretas. Otra vez vuelvo a repetir cosas que ningún medio de comunicación de masa jamás tocará. En el mundo oculto hemos entrado en un ciclo nuevo. Este ciclo se llama el ciclo de precisión, y es la cantidad del tiempo estimada en aproximadamente 26.000 años que lleva el eje de la Tierra en completar una vuelta completa, mientras que el planeta Tierra va deambulándose en su órbita del Sol a lo largo de todo este tiempo. Durante este ciclo, la eje de la Tierra está orientada hacia uno de los 12, ahora 13 signos zodiacales de aproximadamente 2000 años cada uno. Por eso estamos hablando de en total de 26.000 años, que es conocido como Gran Era, y este tiempo ha llegado a su fin. Cuando estamos hablando del mundo de símbolos, sociedades secretas, masonerías, rituales y ritos antiguos, lo que acabo de contar, en fin de este periodo de 26.000 años, ten en cuenta que la fecha 21 de diciembre del año 2012 no era solo el solsticio del invierno anual con el sol en su punto más bajo, sino también marcó el fin de la Gran Era. De hecho, el Papa, vuelvo a repetir, pensaba en dimitir esa fecha, pero le convencieron que era demasiado arriesgado dado las circunstancias y el simbolismo. Entonces, seguramente hay muchísimo más detrás de la decisión del Papa Benedicto XVI, pero lo que es absolutamente seguro, la verdad tiene poco que ver con lo que nos van a contar los medios de comunicación de masa. Daniel, supuestamente el pontífice ha anunciado personalmente que la causa es su estado de salud. Sin embargo, durante siglos la Iglesia Católica estaba encabezada por gente de avanzada edad. Si se pusiera al frente del Vaticano una persona más joven, ¿cambiaría la imagen? No, porque yo creo que lo que tiene que cambiar es la forma de entender cómo funciona el mundo, y esto es una cosa que difícilmente van a entender, porque vuelvo a repetir, el Vaticano, la parte dura, la parte gruesa, el eje, puedes llamarlo si quieres llamarlo así, está en las manos de la masonería, y eso es una cosa
o destrozas la masonería y la eliminas de la iglesia, o lo que tú vas a tener de aquí hacia el futuro va a ser aún peor de lo que hemos tenido hasta ahora. En este video estamos viendo un ovni sobrevolando el Vaticano y dando señales al mundo de su presencia y su influencia sobre las religiones y la transformación a la que nos llevarán y de la cual seremos protagonistas. El caso que ahora presento es de Giorgio Bongiovanni. Nunca podré olvidar que cuando vi sus primeros videos lo escuché decir que recibió el rayo de un ovni en sus manos y en su frente, y a partir de ese momento comenzó con sus estigmas. Tiempo después quise grabar ese video y jamás lo volví a encontrar en internet, por lo que trataré de ponerme en contacto con él para ver si lo puedo conseguir. Presten mucha atención a lo que dice sobre razas extraterrestres. Eran seres que ya tenían contactos con seres de otros mundos, tenían una evolución, una cultura profunda, y ustedes, que son los hijos de esta cultura, el poder económico de la Iglesia Católica, y quieren todavía seguir con corrupciones y situaciones anticrísticas. ¿Tú has tratado de hablar con alguno de los cardenales o con el mismo Papa? Sí, con el Papa no me han permitido de llegar hasta él. Con los cardenales sí, unos abiertos, y que platicando con ellos he entendido cuánto es difícil por la Iglesia Católica admitir esta realidad. ¿Cuáles son los argumentos que te han presentado estas personas para no permitirte hablar directamente con el Papa? El hecho que yo estoy, no obedezco totalmente a la autoridad. Profesando un mensaje católico cristiano, ellos pretenden que yo me someto a la autoridad. No sometiéndome a la autoridad. Bueno, Rusia es otro país que puede ser la primera nación del mundo a recibir estos seres, o a ser una tierra donde se manifestarán eventos divinos extraordinarios. Estos seres con los cuales tú estás contactando, ¿qué te han dicho referente al cambio que debe de sufrir el ser humano? Me han dicho que esta generación se va a terminar y va a empezar una nueva generación donde se empieza una nueva evolución positiva. Pero el precio que vamos a pagar es alto si no vamos a cambiar nuestra actitud. Pero no es nada de algo catastrófico, de que se vaya a destruir el planeta o algo. ¿Es algo de eso o no? No, el planeta no se va a destruir. ¿Bajo qué mecanismo tú sabes que realmente son pues son de los buenos y no son seres negativos? Por la metodología que ponen en evidencia. Estos seres, hay seres profundamente espirituales que hablan de un mensaje espiritual. Hay otros seres que hacen, como los grises, hacen experimentaciones e investigaciones genéticas en nuestra evolución, hacen implantes, hacen cosas que me hacen pensar que pueden crear una nueva raza. No lo puedo, tenemos el derecho de violentar este planeta. Los grises yo lo considero seres que controlan nuestra evolución, y pueden también los seres que han creado los grises, que son los seres de luz, porque los grises son seres clonados que tienen almas, son inteligentes, pero no son seres individuales como nosotros, son seres colectivos y hacen lo que sus creadores le dicen de hacer. Y si tienen el programa de acabar con nuestra generación, lo hacen. Espero que no, soy convencido que no, pero es un trabajo que ellos hacen a favor de la evolución.
¿Tú has tenido contacto con estos seres grises? No me necesitan estos contactos porque yo tengo contacto con sus creadores. Yo sigo difundiendo el tercer secreto de Fátima, el fenómeno OVNI. Ahora sí, antes había solamente tenido avistamientos, sí, 2 veces. O sea, ¿quiere decir que cuando tú viajas en las naves es después de que ya recibes los estigmas? ¿O antes, o durante, o...? Tú hablas de la experiencia que yo estoy viviendo ahora o cuando era niño. No, cuando era niño. Mencionabas acerca del anticristo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa...? El anticristo ya está. Existe, es un sistema de personas que tienen en las manos el mundo económico y todos tenemos que estar abajo de este mundo. Tienen en las manos los políticos, las religiones, todo. Son un grupo de personas que tienen una supercomputadora que programa todos los eventos políticos, económicos y militares de la Tierra. El Nueva York es el centro de este cerebro electrónico, hay también Hong Kong, hay Moscú, el Vaticano, Liechtenstein, Luxemburgo, donde tienen terminales. El Vaticano, como he dicho, está involucrado y este es el anticristo. Tenemos que golpear los puntos donde el anticristo no puede manejar, son las masas humanas y los alienígenas. Entonces la revelación extraterrestre y el despertar de la conciencia de la gente son las 2 armas que tenemos que usar por ganar al anticristo. El resto, lo que quede, lo tiene que hacer el contrario del anticristo, que es el Cristo. Exactamente. Y tú vas a decir quiénes son exactamente, o sea, dar nombres ya. Empezando a decir, durante la evolución de esto, de la última parte de mi misión, voy a decir punto por punto todos aquellos que forman parte de este gobierno oculto mundial. ¿Quién te dio toda esta información? Jesús, siempre Él me ha dado estas informaciones. Los mensajes los recibo por su parte. Por último, Giorgio, ¿cuál es el mensaje? Tenía que desarrollar mi misión y que tenía que dividirse en el tiempo. No hice todo de una vez, lo hice en el tiempo progresivamente, pero se trataba de estas 3 cosas: la misión de Giorgio, los niños de los Andes y la lucha en contra de la mafia. Y finalmente está la parte espiritual, que consiste en el anunciar la segunda venida de Cristo y no solo, también explicar a nivel espiritual. Yo no soy un investigador ni tampoco un científico y esto no me compete, pero espiritualmente sí, explicar la realidad extraterrestre. La realidad extraterrestre molesta mucho más que la mafia para los potentes. Estos seres se contactarán con el hombre abiertamente y elegirán una nación, un territorio el menos militar posible. México y Latinoamérica es uno de los candidatos donde estos seres bajarán y hablarán a todos. La tecnología de estos seres es tan abrumadora que no está a nuestro alcance dimensionar hasta dónde pueden llegar. Aquí estamos viendo cómo utilizan las nubes para ocultar sus naves. Dominan el átomo a un nivel que les permite crear imágenes holográficas de la Virgen María, de Jesús y del demonio, como vamos a mostrar en las siguientes escenas. Estos seres son quienes han ayudado a Jesús a producir milagros, y su crucifixión no fue ni más ni menos que una proyección holográfica. Estos extraterrestres desmaterializados permanecen cerca de todo aquel que practique la fe y la sanación para producir milagros. Esta experiencia yo la he vivido desde muy niño, poniéndola en práctica en la actualidad. Algunos de ellos han tomado la decisión de que este juego debe terminar.
Haremos algunas consideraciones de lo expuesto en este video. El Papa Benedicto XVI, al haber divulgado el fenómeno extraterrestre, le ha dado a todos los sistemas de creencias la oportunidad de que despierten y transformen su comprensión de Dios para no quedar anclados en un concepto reducido del mismo, orando en el vacío sin comprender la verdadera realidad. En un acto de apertura, el Papa ha sido capaz de entregar la verdad al mundo sabiendo que todos los sistemas de creencia experimentarán una crisis que traerá consigo el despertar de la humanidad y la contención para aquellos que queden sumidos en una postura inocente de su creencia. El 21 de diciembre del 2012 comenzó a llegar a la Tierra un rayo sincronizador moderado desde el Sol central de la galaxia, que está causando un efecto en el estado psicológico y sensitivo de todos los seres humanos, impulsándonos a un cambio que nos permitirá tener una visión amplia de la existencia. Debemos señalar que quienes en lo alto de la pirámide han ejercido siempre el poder sobre las masas desde los distintos sistemas de creencia, saben que la razón por la cual muchas personas se convierten en creyentes está asociado a situaciones de frustración personal que perduran ocultas a lo largo de sus vidas, a las carencias de afecto y por la que algunos toman rumbos equivocados, a las pérdidas de seres queridos sobre las que no encuentran consuelo, a quienes padecen enfermedades o a quienes el destino les jugó un revés en el estándar de su vida, a excepción de aquellos a quienes les falta información. No veo que ninguna raza extraterrestre sea benévola o dañina, y en tal caso protegen sus intereses, como lo hacemos los hombres en la Tierra. Todos estos seres galácticos han mentido una y otra vez con respecto al 21 de diciembre del 2012, engañando a canalizadores de renombre, como Bárbara Marciniak y a muchos otros, en el que los pleyadianos decían que iba a haber una catástrofe en el planeta. Los extraterrestres nórdicos se han presentado ante el presidente Harry Truman, advirtiendo la misma catástrofe. Del mismo modo, el gobierno sueco vivió la misma experiencia, al igual que el gobierno de Rusia y otros países. El gobierno más afectado fue el de Estados Unidos, que ni los mismos extraterrestres que trabajan en el Área 51 les dijeron la verdad. Distintos presidentes americanos, conjuntamente con la élite, llevaron al quiebre su economía para fugar muchos miles de millones de dólares para construir bases subterráneas y poder refugiarse ante la amenaza de una catástrofe global. Pero fueron engañados por los reptilianos. Aquí nadie está con nadie. Los científicos de la NASA observaban cómo nuestro planeta iba acercándose a los bordes del agujero negro de nuestra galaxia, y se especulaba que para finales del 2012 habría cataclismos devastadores, tal como lo profetizaban los mayas y Nostradamus, pero nada de eso ocurrió. Por otro lado, tenemos a los sirianos que a menudo hacen llorar o sangrar vírgenes o proyectan su aparición, como fue el caso de Fátima. También se sirven de su tecnología para cubrir sus naves con nubes y juegan con ellas, creando diferentes formas en el cielo. La tecnología de algunas razas son tan abrumadoras que no solo pueden tomar energía del Sol, sino que lo pueden atravesar para pasar de un sistema solar a otro en minutos. Y de hecho el Sol tiene acceso a una puerta dimensional. Como somos parte de un experimento, nuestros co-creadores deciden cuándo provocar una catástrofe y terminar con nosotros. Las religiones y distintos sistemas de creencia también vivieron su decepción al no presentarse Jesús en el final de los tiempos como lo había prometido. Este es un tema que yo lo venía hablando hace algún tiempo con religiosos, evangelistas y amigos. Yo decía que sería un error que Jesús decidiera volver a la tierra porque su presencia no ayudaría en el proceso evolutivo de la humanidad. Además, Jesús, ¿cómo podría dejar pasar por alto que sus enseñanzas fueron deformadas y las infamias de que su esposa María Magdalena era una prostituta, como lo sostuvo la Iglesia siempre, cuando en verdad era una maestra de sabiduría? Finalmente, el fin de los tiempos me dio la razón y veremos qué deciden estas razas con nuestras vidas de aquí en adelante, porque creo que el destino de nuestra especie
tiene un final abierto. Exponemos a continuación algunos de los 900 casos de ovnis que tenemos en nuestros archivos y que su autenticidad ha sido comprobada con programas de computación. Uno de los casos más importantes es el de Billy Meyer, comprobado por la NASA a través de su consultor Jim Delatoso. Esta historia continuará en su segunda parte. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Los saludamos hasta el próximo sábado. Gracias amigos por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado a las 8 horas. Muy buenos días. Ofrecemos agua de mar para todas aquellas personas que no dispongan del tiempo o de los medios para acercarse a un muelle para recoger agua de mar. Nuestro programa Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas queda a disposición de quien necesite el agua de mar. Comuníquese con nosotros a ciencia y medicina marina@live.com o en nuestro Facebook Medicina Marina Herbaria, Medicina Marina todo junto, con M mayúscula, Herbaria con H mayúscula, y Mensajeros del Alba, Mensajeros con M mayúscula y Alba con A mayúscula. Recibirá también el asesoramiento que necesite.